la grandeza del Evangelio, las buenas noticias de salvación, donde Jesucristo es la figura central de todo el universo y donde nosotros somos herederos de su gracia, es un llamado que se hace al creyente, es un llamado que Dios hace a nuestras vidas, un llamado a una vida en obediencia a sus mandamientos, un llamado a una vida en santidad para Él. Es lo que Dios hace a nuestras vidas. Él nos llama a vivir en santidad. Tenemos que tener en cuenta la diferencia tan grande y tan enorme que es vivir verdaderamente bajo ese llamado o no vivir bajo ese llamado. La Escritura dice que la puerta es estrecha y angosto es el camino que lleva a la perdición. El Señor les dijo que no todo el que me dijera Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, verso 44, dice que por nuestros frutos nos daremos cuenta si una persona verdaderamente es un creyente genuino y otra persona no lo es. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, les dice, antes de finalizar, les dice, examínense si verdaderamente están en la fe. Examínense si verdaderamente son creyentes genuinos, si verdaderamente han sido sellados con el Santo Espíritu de Dios, si verdaderamente están viviendo esa vida que habla la Escritura que debemos de vivir en cada momento y en cada instante, que caminemos, que hagamos, que nos dirijamos a alguien. La Escritura dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto, de Cristo. Es decir, que tenemos que ser hechos y moldeados a la semejanza de nuestro Señor. Cuando está hablando de esa semejanza, está hablando de una vida íntegra ante los ojos de Dios. Está hablando en términos divinos, humanos, está hablando de la negación del creyente conforme al pecado. Es decir, repudia aquello por lo que su Señor murió. Nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz y murió para librarnos de la muerte, para rescatarnos del pecado. La Escritura dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El creyente, el verdadero creyente que se ha arrepentido de sus pecados, repudia eso por lo que su Señor murió. ¿Cómo sabemos si somos o no somos? ¿Cómo podemos identificarnos a la luz de las Escrituras? ¿Qué necesitamos para verificar si verdaderamente somos creyentes o no? Para nosotros poderlo plasmar con las Escrituras, vamos a ir a la primera evangelización personal que hace nuestro mismo Señor Jesucristo, donde deja asentado y deja totalmente en claro que es necesario nacer de nuevo. Es necesario. Es una necesidad espiritual que el creyente, el verdadero creyente, haya nacido de nuevo, haya sido sellado con el Santo Espíritu de la promesa, para un día estar en presencia de Dios por la eternidad. Nosotros fuimos justificados cuando nuestro Señor Jesucristo en el Gólgota derramó toda su sangre. Justificados, declarados sin culpa. La verdadera prueba de que hemos sido justificados es que estamos siendo regenerados y santificados. Hay un proceso hasta llegar al punto de la glorificación. ¿Cuál es el punto de la glorificación? Cuando un día estemos con Dios por la eternidad, en un cuerpo incorruptible, es decir, sin pecado. Pero mientras eso suceda, desde el momento que fuimos justificados, vamos a ir en un proceso de santificación, vamos a estar por la gracia de Dios santificándonos.
Hay una regeneración progresiva, una santificación. La salvación, la justificación, vivir para Dios, no es solamente un proceso pasado, sino es un proceso continuo. Esa es la verdad. Que verdaderamente hayamos sido justificados quiere decir que día con día estamos en contra del pecado. Estamos viviendo para agradar a Dios. Es necesario nacer de nuevo para lograr hacer eso. Una persona que no ha nacido de nuevo, es imposible, no lo va a poder hacer. Para nosotros verificar esto que acabamos de decir, vamos a ir a nuestro Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. Le doy lectura a partir del verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibid nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo entabla una de las charlas más profundas que vamos a encontrar en las Escrituras, una de las charlas más reveladoras a nivel personal. Es su primera evangelización que registra los evangelios a nivel personal, es decir, nuestro mismo Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, con Nicodemo. El primer verso dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Primero, tenemos que establecer quién realmente era Nicodemo. Nicodemo era un fariseo. Era uno del grupo del Sanedrín, era un hombre religioso. Los fariseos tenían una estricta vida religiosa. Era un grupo ortodoxo que tenía gran influencia en todo Israel, en todo el pueblo de Israel. Pero ellos eran tan legalistas. Hay varias historias, cuentan que los judíos, los fariseos, al ser ellos tan celosos de la ley y tan celosos de guardar el día de reposo, no permitían que una mujer se viera en el espejo el día de reposo, porque decían que podía ser tentada a arrancarse una cana, y eso era considerado como trabajo. También decían que no les era permitido en el día de reposo comer un huevo. ¿Por qué? Porque si la gallina puso ese huevo, al otro día tenían que matar a la gallina, porque la gallina había trabajado en el día de reposo. Ellos permitían tomar vinagre, pero no permitían hacer gárgaras, porque era considerado como trabajo.
por ser día de reposo, no podían hacer eso. Es nada más para que se den un margen, una idea de cómo era su vida religiosa de esas personas, cómo era su estricta vida en apariencia a los demás. Al decir la Escritura que era un principal, era un hombre muy influyente. Uno de los historiadores, varios de los historiadores que afirman la existencia de Nicodemo, deja claro que Nicodemo era una de las 10 personas más ricas en Jerusalén. Era una de las personas más ricas entre los fariseos. Es decir, era un hombre con gran influencia. Al ser un judío ortodoxo, era un hombre que conocía las Escrituras mejor que nadie. Era un hombre que las estudiaba día y noche. Es decir, era un hombre con mucho dinero, era un hombre con mucha influencia, era un hombre con mucho conocimiento. Era un principal, era un religioso, un hombre que su principal objetivo era vivir una vida de apariencias. Los fariseos aparentaban espiritualidad cuando en realidad no la tenían. Los fariseos vivían solamente de apariencias. Pero este hombre que vivía de apariencias era un hombre rico, un hombre influyente, un hombre con conocimiento. Era uno de los hombres más influyentes y con más conocimiento de ese tiempo. Y dice, el verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Primero, ¿por qué vino de noche? Algunos eruditos han dicho que porque los fariseos expulsaban, según el capítulo 9, expulsaban de la sinagoga a aquellos que siguieran a Jesús, pero por la cronología está muy retirado suceso de suceso, es decir, es más temprano la visita que Nicodemo hace a Jesús que lo que aconteció con el hombre que Jesús sanó. Entonces no podemos decir o especular que realmente fuera por eso. Podemos decir que a lo mejor, al ser un hombre influyente, al ser un hombre de dinero y de negocios, todo el día estaba trabajando y terminando sus labores se le hizo propicio ir a Jesús de noche. La otra es que Jesús, su ministerio era muy fatigado. Jesús no salía a predicar 1 hora y se iba a descansar toda la semana, no. Todo el tiempo nuestro Señor Jesucristo andaba predicando las buenas nuevas de salvación. Otra era de que Nicodemo no tuvo otro tiempo para ir a nuestro Señor Jesucristo, pero son puras especulaciones. Lo que sí deja muy en claro es que está diciendo que sabían, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo le está hablando en términos terrenales y en términos celestiales. ¿Por qué? Porque lo está conociendo como maestro y lo está reconociendo que viene de parte de Dios. Le está diciendo, sabemos que vienes como maestro de parte de Dios. Él está haciendo y está reconociendo la sabiduría de Jesús Nazareno, el carpintero. Él no lo está reconociendo como el Mesías, pero está reconociendo que viene como maestro. Está reconociendo que Jesucristo, Jesús, el Nazareno, es enviado de Dios. Ahora, para entender con claridad lo que sigue, nosotros tenemos que ver en el capítulo 2, del verso 23 al 25, nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Es decir, Él sabía porque Nicodemo, un principal entre los judíos, un fariseo, una persona adinerada, un hombre con mucha influencia, él sabía perfectamente por qué había ido esa noche con Jesús. Nicodemo quería entrar como buen fariseo, por otro lado quería rodear el asunto. Señor,
sabemos que has venido como maestro de parte de Dios. Al decir sabemos, no era el único. Es decir, que había una gran especulación sobre lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo. Aquí lo importante es la siguiente, en el siguiente verso, cuando nuestro Señor Jesús habla, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pareciera como que nuestro Señor Jesucristo está contestando algo distinto a lo que Nicodemo le estaba preguntando o estaba hablando. Nicodemo solamente le dijo, Rabí, sabemos que has venido como maestro de parte de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. ¿Qué está pasando? Está muy diferente la charla, no es así. Nuestro Señor Jesucristo fue directo al grano. Él sabía a qué había venido esa noche Nicodemo. Tal parece que Nicodemo está diciendo, Rabí, sabemos que vienes de Dios, sabemos que eres maestro. El Señor anticipa una pregunta clara que iba a venir por el contexto. Nicodemo le iba a preguntar claramente, ¿eres el Mesías? ¿Eres un profeta de Dios? ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque un hombre principal, una de las personas más influyentes de ese tiempo, no iba a arriesgar su posición social, no iba a arriesgar toda su vida de apariencia por una entrevista con alguien que no pensara que era el Mesías o que era un profeta de Dios. La respuesta es clara. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿A qué reino se está refiriendo? ¿De qué reino le está hablando nuestro Señor Jesucristo que no puede ver si no nace de nuevo? Así es. Vamos a la palabra de Dios. Marcos 1:15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. Los principios del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Si nosotros checamos el contexto de este capítulo, está hablando del afán y la ansiedad. El Señor Jesucristo les dice, mirad las aves del campo, no siembran ni ciegan, y nuestro Padre Celestial las alimenta. Miren los lirios del campo, no tejen ni hilen, y ni aun Salomón en sus días de gloria se vistió como uno de ellos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿A qué justicia está refiriendo? Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El mismo libro, en el capítulo 5, verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, así de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. En la misma carta, en el capítulo 10, verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo el que cree. Segunda de Pedro 1:1.
Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ok, Mateo 12:28. Pero si yo, está hablando nuestro Señor Jesucristo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, que si Nicodemo no nacía de nuevo, no podría ver la gloriosa gracia de Dios en la persona de Jesucristo. Es lo que le está diciendo. Se anticipa, nuestro Señor Jesucristo se anticipa a lo que Nicodemo le quería decir. Ahora vamos a revisar el nacimiento de nuevo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué le está pidiendo como obligación, como necesidad, como requisito nacer de nuevo? Si no naces de nuevo, no vas a obtener esto. Hagas lo que hagas, si no naces de nuevo, no vas a ser partícipe de esto. Nicodemo conocía la ley, Nicodemo conocía las escrituras, Nicodemo tenía dinero, Nicodemo tenía influencia, pero si no nacía de nuevo, no podría ver el reino de Dios. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hay un trabajo interno efectuado mediante el Santo Espíritu de Dios. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En la misma carta vamos al capítulo 3, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Voy a hacer una pausa aquí. Cuando el apóstol Juan está diciendo que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, es decir, que la persona que ha sido sellada con el Espíritu de Dios, su vida con respecto al pecado es otra. Hay un cambio, debe de haber un antes y un después. Una persona que verdaderamente nació de nuevo, hay un antes y un después. No estoy hablando de apariencia, no estoy hablando de una vida moral activa. Hay personas con una buena educación y una vida moral activa, pero viven una vida sin convicción de pecado. El cristiano debe vivir una vida con convicción de pecado, es decir, antes de que nuestro Señor Jesucristo lo llamara a santidad, su vida, su condición y todo en su ser era pecado. El salmista dijo, en pecado me concibió mi madre. Todo lo que él hacía y todo lo que constituía a su alrededor, sus pensamientos, sus deseos, sus anhelos, era pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10, no hay justo ni siquiera uno. Eclesiastés 7:20, no hay hombre en la tierra, no hay hombre justo en la tierra que haga cosas buenas y que nunca peque. Es decir, todos, absolutamente todos, sobre la faz de esta tierra, somos pecadores. Todos. Pero una persona que ya nació de Dios, que ya nació de nuevo, ya no vive practicando el pecado. Un cristiano puede pecar, por supuesto. Claro que lo puede hacer. Pero no vive en la práctica del pecado. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree
que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Es decir, Dios mismo hace que sus santos perseveren hasta el final. Dios lo guarda, Dios extiende su mano soberana y misericordiosa sobre la persona que ha nacido de nuevo, porque solamente los que son nacidos de nuevo, mediante el Santo Espíritu de Dios, mientras la soberana voluntad de Dios, se pueden llamar hijos de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 1, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fue la voluntad de Dios, mediante su Santo Espíritu, el que hizo renacer al hombre. Es decir, nadie por sus obras puede hacerse nacer de nuevo, es imposible. Entonces la confrontación en la persona de Nicodemo que está teniendo en el capítulo 3, en el verso 3, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, no importa cuánto sepas de la Escritura, no importa qué vida religiosa activa tengas, si no naces de nuevo, si no tienes el Espíritu de Dios, el cual solamente Dios te puede dar, tú no vas a ver el reino de Dios. Vamos a ver el verso, vamos a Juan 3, vamos a seguir con la charla. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Ok? Aquí. Tal pareciera que Nicodemo no sabe qué está pasando. Tal pareciera como que Nicodemo se quedó, ¿cómo? ¿Por qué me estás diciendo eso? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Tal pareciera que Nicodemo no tiene idea de qué le está hablando nuestro Señor Jesucristo. Pero no. Nicodemo entendía hablar figurativamente leyes espirituales, normas espirituales se hablaban a forma de figura, metafóricamente. Nicodemo entendía ese lenguaje, era un erudito, era un hombre que conocía perfectamente las Escrituras, era un hombre que conocía perfectamente ese tipo, esa forma de hablar. Ahora, vemos, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Lo que Nicodemo está queriendo decir, yo no puedo. Yo ya llegué demasiado lejos con mi religiosidad. Nicodemo entendía perfectamente el diálogo. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque vean lo que le dice en el siguiente verso nuestro Señor Jesucristo. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La forma en la cual nuestro Señor Jesucristo está respondiendo a lo que Nicodemo le está diciendo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y cuando nuestro Señor Jesucristo le dice: si no naces de agua y de espíritu, le está diciendo, claro, tú no puedes, tú por tus obras no puedes, tu religiosidad no te va a llevar a nacer de nuevo. Tú tienes que nacer de agua y de espíritu. ¿Por qué conocía perfectamente Nicodemo esta forma de hablar, esta forma figurativa de hablar? Porque él conocía las Escrituras. Vamos a Ezequiel 36. Verso 24. Él conocía a qué se refería cuando le estaba hablando de agua. El que no naciere de agua y de espíritu. Sabía perfectamente que no le estaba hablando de mojarse. Nicodemo lo sabía perfectamente porque conocía todo lo que la Escritura decía con respecto al nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento no es cuestión del Nuevo Testamento. El plan de Dios siempre fue el nuevo nacimiento. Y Nicodemo entendía esa forma de hablar. Nicodemo
Los judíos, los fariseos, personas de ese tiempo, para ver quién era más inteligente, más sabio y tenía más conocimiento, se hablaban a forma de preguntas respondiéndose con otra pregunta. Es decir, yo hacía un tema, una aclaración, y la otra persona me contestaba eso, pero con una pregunta. Es decir, me contestaba lo que yo dije, pero lanzaba una pregunta por encima de lo que yo dije, con el fin de que yo le contestara eso, pero con otra pregunta. Nicodemo quiso hacer lo mismo. Quiso responder con una pregunta, pero nuestro Señor Jesucristo, Él no tenía idea que estaba con Dios mismo hecho persona. Nicodemo pensó que fue con el Maestro, Jesús el Nazareno, el carpintero, el hijo de María y de José. Vamos a ver qué está pasando con este hombre. Pero él estaba frente al Dios mismo hecho persona, que le estaba diciendo: mira, tu vida religiosa no te va a llevar a nacer de nuevo, tu vida religiosa no te va a llevar a alcanzar la gloria eterna de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Y cuando Nicodemo le dice: pero ¿cómo puedo yo nacer de nuevo siendo viejo? Le está diciendo: pero es que yo no puedo, toda mi vida ha sido así, yo siempre he sido un religioso, ¿cómo me estás pidiendo que yo cambie mi vida? Y en el siguiente verso le está diciendo: el que no nace de agua y de espíritu, le está diciendo: tú no puedes. Tu religión nunca te va a llevar a nacer de agua y de espíritu. Él conocía esa forma de hablar. Vamos a Ezequiel 36, verso 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Agua limpia esparciré sobre vosotros. No está hablando que iba a aventar una bandeja con agua y nos iba a mojar. Nicodemo conocía esa forma de hablar. Isaías 44, 3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre su generación y mi bendición sobre tus renuevos. Isaías 32. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbón, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Aguas, la misma forma figurativa de hablar. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, Nicodemo conocía perfectamente lo que le estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo. Lo estaba destrozando. Un hombre religioso que ha vivido siempre bajo sus obras, un hombre religioso que ha vivido siempre bajo sus apariencias, estaba siendo humillado por completo, estaba siendo confrontado. Nosotros tenemos que ser confrontados. Tenemos que ser confrontados con nuestra naturaleza, con nuestro pecado, con nuestra realidad espiritual. Más adelante, vamos otra vez a Juan. Vamos a ver cómo no se queda ahí la charla. Cuando aquí Nicodemo prácticamente está fuera del asunto. Nicodemo ya no tenía que decir. Nicodemo estaba entendiendo perfectamente todo. Con pocas palabras lo acabó. Él estaba entendiendo que su vida religiosa era pura apariencia. Él estaba entendiendo lo que le estaba hablando el maestro.
Vamos, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, punto. Acuérdense que la Escritura dice, en pecado me concibió mi madre. Ellos tenían en cuenta la condición pecadora del ser humano, y ellos tenían en cuenta el decálogo, es decir, la ley dada a Moisés. En pecado es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es decir, ¿por qué te sorprendes que yo te esté diciendo que es una necesidad si tú ya lo sabías? ¿O acaso eres un ignorante? Vean lo que le dice al siguiente. Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si los dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Hay un punto. Le está diciendo claramente, le está diciendo, tú, principal entre los judíos, principal entre los fariseos, hombre de conocimiento, ¿no entiendes este principio que te va a llevar a la vida eterna? ¿Qué le estás enseñando entonces al pueblo de Israel? ¿Cómo es posible que tú te consideres un maestro? ¿Cómo es posible que tú seas un líder espiritual si no entiendes esta ley divina? Un cambio, un renacer de nuevo. En el interior, tu vida tiene que ser cambiada por el Espíritu de Dios. Si no ha sido cambiada por el Espíritu de Dios y la vida del creyente vive en apariencias, está como Nicodemo. Está viviendo una religiosidad. No ha entendido qué es la misericordia y la gracia de Dios en la vida de las personas. Querer adquirir una salvación por obras es una total incongruencia. No puede un hombre ser salvo por sí mismo. Es lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Ahora, vamos a ver cómo en el verso 14, Nicodemo queda confrontado, humillado. Vemos, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el pueblo de Israel vence a los cananeos, la Escritura dice que ellos iban cansados y murmuraron. Ellos en el camino murmuraron de Moisés y murmuraron de Dios. La Escritura dice que Dios les mandó serpientes ardientes, es decir, que su mordidura de la serpiente venenosa y mortífera ardía. Cuando nuestro Señor Jesucristo confronta a Nicodemo con esta verdad, Nicodemo, al conocer perfectamente las Escrituras, el pueblo de Israel estaba avergonzado de ese suceso de sus antepasados. Es decir, el Dios eterno los libró y el pueblo de Israel murmuró y se rebeló contra Dios. Para ellos era una vergüenza el ser comparado con aquella generación que había hecho tal cosa. Cuando le dice nuestro Señor Jesucristo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Le está diciendo que el único fuente y el único medio de salvación, así como en aquella ocasión el pueblo rebelde y murmurador del pueblo de Israel tuvo que poner su mirada en la serpiente que levantó Moisés, ahora tenían que poner su mirada en el Hijo del Hombre. Y quien creyera en el Hijo del Hombre
sería salvo. Le está diciendo, arrepiéntete, religioso. Le está diciendo, tu vida no te va a llevar a la salvación. Lo que tú estás haciendo, lo que tú estás practicando, no te va a dar la salvación. No te lo va a hacer. Tu vida religiosa te va a hundir. Tu vida religiosa te va, día con día te va a seguir hundiendo en tu muerte espiritual. La Escritura dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Escritura es clara con respecto a ese principio, que es la gracia de Dios manifestada en nuestras vidas. Entonces, Nicodemo fue totalmente confrontado. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, si no naces de agua y de espíritu, no entrarás en el reino de Dios. Nicodemo, tú eres esto, ok, sabes las Escrituras, está bien, perfecto. Eres de gran influencia en el pueblo de Israel, perfecto. Pero eso no te va a dar la salvación. Que un creyente asista domingo tras domingo a una asociación religiosa, a una iglesia, no le va a dar la salvación. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que el Espíritu de Dios more en nosotros, que seamos sellados, el Espíritu de la promesa. Es lo que el creyente debe anhelar, vivir una vida en santidad para su Dios. Y eso no lo puede lograr y no lo puede anhelar si no ha nacido de nuevo. Si no ha nacido de agua y de espíritu, no lo puede hacer, nadie lo va a poder hacer, no lo pueden lograr. Lo que es nacido de la carne, carne es. Nosotros pensamos que el hombre es pecador porque peca, pero no es así. El hombre peca porque es pecador. Su naturaleza pecadora lo lleva a pecar. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Solamente un hombre que ha sido justificado, que verdaderamente fue justificado, ha sido regenerado. Y una persona que verdaderamente ha sido regenerada, está siendo santificada, vive día con día en un proceso de santificación, todos los días, buscando a Dios en santidad, todos los días hasta el día de la glorificación, es decir, un día estar en un cuerpo incorruptible, sin pecado, por la eternidad, con el Dios de la gloria. Verso 15, para que todo aquel crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. De la vida eterna que está hablando aquí, no solamente está hablando de un tiempo eterno de vida, sino está hablando de una forma divina de vivir, de una forma santa de vivir. Una vida eterna proporcionada por el Dios eterno, un Dios santo que exige santidad. Santo Dios, a su pueblo le pide santidad. Primera de Pedro 1:15, sed santos porque yo soy santos. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos vosotros y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Primera de Corintios 7:1, perfeccionados en la santidad, en el temor de Dios. Santo, santo. Si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Si no naces de agua y de espíritu, no entrarás en el reino de Dios. Es necesario. La religiosidad de Nicodemo no le brindaba eso, no le brindaba la seguridad de su salvación. La única seguridad que un creyente tiene de su salvación, de que ha sido justificado, es una vida en santidad, una vida en paz con el Dios eterno, con el Dios de la gloria. Y si nuestra vida no es eso, vamos a traer a mente lo que el apóstol Pablo le dijo en su segunda carta a los Corintios antes de terminarla. Examínense
examínense si verdaderamente están en la fe. Si no están viviendo una vida religiosa como la vivía Nicodemo. Conocía perfectamente las Escrituras. Era un hombre de gran prestigio. Era un hombre influyente. Todos lo consideraban como el gran hombre espiritual. Pero era pura apariencia. Si no nacía de nuevo, no podía entrar en el reino de Dios. No podía ver la gloriosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. A estas alturas del partido, Nicodemo está completamente derrotado. Nuestro Señor Jesucristo le hizo... Así es como tenemos que ser confrontados nosotros, con nuestra verdad, con nuestra naturaleza. Que nuestra vida religiosa nos impida ver nuestra realidad espiritual. Tenemos que separar una vida de apariencias con una verdadera vida en comunión con Dios, una verdadera vida en comunión con nuestros hermanos. Porque la Escritura dice, ¿cómo dices que amas a Dios si no amas a tu hermano, a quien ves? A Dios no lo ves. ¿Cómo me estás diciendo eso? Una verdadera vida piadosa lleva un equilibrio. Los fariseos no la tenían, Nicodemo no la tenía. Su religiosidad lo había llevado demasiado lejos. La Escritura, si nosotros en un tiempo tienen la oportunidad de leer todo el Evangelio de Juan, lo vamos a estar revisando, se van a dar cuenta que Nicodemo creyó. Nicodemo, al ser confrontado, verdaderamente creyó. Nicodemo fue uno de los que pidió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hay una anécdota que cuenta un historiador de la época, que dice que una mujer judía estaba sentada fuera de Jerusalén y pasó un fariseo de alto prestigio, y era muy común que los fariseos o los judíos le preguntaran a las mujeres quién era su padre, porque conocían bien la dinastía, conocían bien de dónde provenían, cuál era su genealogía. Y le preguntó este hombre a aquella mujer, ¿quién es tu padre? Y la mujer respondió, Nicodemo. Y cuenta el historiador que aquel hombre le escupió en la cara a la mujer. ¿Por qué? Porque Nicodemo creyó en nuestro Señor Jesucristo para salvación. La única forma de que un hombre sea salvo es que nazca de nuevo. Es que sea renovado interiormente. Y eso solamente ocurre cuando el Santo Espíritu de Dios mora en nosotros. Y eso solamente puede suceder cuando nosotros genuinamente nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y la prueba que nos hemos arrepentido por primera vez es que llevamos una vida constante de convicción de pecado. Una vida constante que tenemos presente la santidad en la que tenemos que vivir. Nos guardamos y nos apartamos para Dios. Luchamos en contra de aquello por lo que nuestro Señor murió en la cruz. Amén. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos y aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por extender tu mano. Te queremos pedir perdón por todos nuestros pecados. Perdona si hemos vivido una vida religiosa. Perdónanos. Ayúdanos a consagrarnos para ti. Ayúdanos a buscarte en santidad. Ayúdanos a amarnos